Hola, mi nombre es Alba, soy artista visual e ilustradora y durante el mes de diciembre puedes ver o has podido ver la exposición de Typical Spanish en La Gota de Leche. Bueno, pues Typical Spanish es una exposición que recoge los mitos y leyendas del norte de España, desde Galicia hasta la zona del País Vasco y Navarra, cogiendo parte de Castilla y León también. Y bueno, pues reúne todos aquellos seres que de alguna manera viven en lo rural y que son más o menos conocidos, porque por ejemplo están los enemiguillos, que son de La Rioja y de Soria, que yo no los conocía hasta que me puse a investigar para hacer la exposición, y bueno, pues conviven también con la Santa Compaña, que creo que es algo reconocido por toda la gente que vive en España e incluso también de fuera. Cuéntanos un poco cómo ha sido el research de encontrar estos personajes tan peculiares, porque entiendo que no ha sido fácil. Pues la verdad es que pensaba que iba a ser más fácil antes de empezar, porque al final muchas veces cuando buscamos mitología en general encontramos mucho de mitología griega, nórdica, romana, pero luego de lo que es la península ibérica como tal, de cosas que sean solamente de aquí, porque por ejemplo, al final las lamias o el basilisco también existen en otras mitologías de otra manera, con otras peculiaridades, pero al final lo que es el ser en sí ya también existe en otras culturas. Pero sin embargo, encontrar cosas como sean muy típicas de la península ibérica sí que me resultó difícil. Encontré diferentes libros, pero había algunos que se centraban como mucho en la historia que había como tal, pero no te contaban la leyenda o cuáles eran las características del personaje, pero no te contaban como el origen. Entonces al final, pues bueno, fue una búsqueda interesante y también encontré cosas que no me esperaba, como por ejemplo los enemiguillos, que fue buscando en una página de, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, de cosas de La Rioja y del sur de La Rioja al final, ¿no? Porque pega a Soria, la leyenda, y encontré un audio de un señor que contaba esta historia junto con otras que también se contaban por la zona, y fue una sorpresa porque yo decía, quiero contar algo específico de La Rioja ya que estamos aquí, pues que sea de aquí, que no se repita en ningún sitio más. Y bueno, al final pues fui enganchando en las que más me interesaban o las que más visualizaba en el momento, y me hubiera gustado que hubiera sido más amplia, entonces sí que creo que voy a seguir trabajando en estas ilustraciones porque me han parecido muy interesantes. ¿Podríamos decir que se puede venir algún libro? ¿Qué se puede? ¿Venir algún libro? Uy, ojalá, me gustaría a mí, sí, sí. Como de toda España, por ejemplo. Sí. Y a lo mejor lo extendes a Europa. Sí. ¿Y por qué en blanco y negro y no en color? Pues hace tiempo leí una frase de un fotógrafo que no me acuerdo cómo se llamaba, que decía que el color a veces robaba como la esencia de la imagen porque nos centrábamos más en la parte que te conecta con... Al final los colores nos transmiten una sensación muy concreta, ¿no? Porque al final ya está dentro como de nuestro imaginario, que el rojo muchas veces es pasión o sangre, dolor. Entonces quería intentar obviar como toda esa parte y centrarme más en lo que era la imagen en sí, no tanto en representar las sensaciones a través del color, sino más bien a través de la composición. Y luego, por otra parte, pues bueno, como al final lo oscuro, las leyendas, para mí, pues no sé, quería que mantuvieran como esa línea igual más de grabado, más de antiguo, de alguna manera, que fueran como más, pues eso, los antiguos, no sé, los antiguos grabados que se podían hacer en los libros o algo así. Y están mezclados con poemas. Sí. Cuéntanos un poco eso. Bueno, están con microcuentos más que poemas, porque creo que ninguno rima. Y bueno, la cosa estaba en que empecé a buscar acerca de todos estos seres y me di cuenta de que muchas veces se contaban más desde un plano como muy histórico o más de narrativo de esto ocurre y ta. Y yo, no sé, como que me daba la sensación de que me hubiera gustado que me los hubieran contado desde un plano más de cuento. Entonces dije, vale, pues voy a intentar hacerlo yo. Entonces, pues cada ser va acompañado de un microcuento que hice, intentando ir en algunos casos a cómo podría ver una persona ese ser, como por ejemplo el Basajaun, que es de cómo descubre uno de los pastores al Basajaun, o puede ser también como el de la bruja, que es como la propia bruja cuenta la historia de, pues eso, de cómo la estaban quemando. Y luego va acompañado también de lo que es la historia en sí puramente, no tan en formato cuento, sino más narrativo, pues de contar la leyenda o el mito del que trata.
Vale, y encima, o sea, te has atrevido a pintar las paredes, o sea, no solo la obra, no solo el texto, sino encima has pintado las paredes. Cuéntanos un poco el porqué de toda esa performance. Bueno, pues a ver, en principio la exposición no iba a ser aquí, iba a ser en el pasillo, entonces no estaba pensada para que tuviera ninguno de esos add-ons que dices tú. Y cuando me dieron la oportunidad de hacerla aquí abajo, dije, pues tengo que rellenarla con algo más, porque al final es un espacio mucho más grande del que yo pensaba que iba a tener, así que algo le tengo que meter. Dije, pues estaría guay pintar las paredes como al final que el cuadro se saliera un poco o que hubiera alguna información añadida de alguna manera de las ilustraciones que había hecho. Entonces así fue como surgieron pues, los cuervos que están colgando del techo, algunos de los enemiguillos haciendo las trastadas, como torciendo un cuadro, cortando la cuerda de otro. Y bueno, pues no sé, me parecía también un reto el decir, lo he estado pintando en casa tan tranquilamente en la tablet, de manera digital, que cualquier error puedes volver para atrás, lo puedes volver a hacer. Voy a intentar hacer algo sobre la marcha completamente, sin ningún tipo de boceto debajo, y a ver qué sale. Y creo que ha quedado bien. Estuviste por aquí hace casi 2 años, nos contaste tus proyectos. ¿Qué proyectos tienes ahora, nuevos o a futuro? Bueno, pues han cambiado un poco, pero siguen siendo buenos, yo creo. Así que ahora mismo estoy hoy pintando y decorando escaparates de Logroño, a raíz de haber decorado uno por el Barullo. Y bueno, pues estoy intentando enfocarme más al mundo de la ilustración editorial y ahí estoy con ello. Estuvimos con Marta Burgui, que nos dijo un pro tip para gente, ella hace tutoriales y nos dijo un pro tip para gente que no sabe o que está empezando. ¿El de la col? Sí, el de las coliflores. Sí, eso, perdón. ¿Qué pro tip nos dirías tú? Wow, esta pregunta es complicada, ¿eh? Algo que te haya supuesto algún impedimento al hacer esto y que lo has solventado tú dándole al coco o es así. Bueno, al principio, cuando empecé a hacer las ilustraciones, que la primera fue la del Basajaun, claro, yo en un momento me planteé hacer esto a mano. Lo que pasa es que Fátima me había dicho que si eran en el pasillo era mejor que no fueran originales, que era mejor que fueran copias. Entonces dije, vale, pues lo planteo en digital. Claro, me perdía mucho la textura esa del lapicero, al final de ir rayando poco a poco. Pero hacer un pincel tampoco me parecía como la mejor opción porque no queda la misma, no sé, me parecía que no era igual. Al final es como, no sé, no me gustaba. Entonces al principio lo empecé a hacer, todas las líneas están hechas a mano, o sea, una a una, como si estuvieran hechas en tradicional. Y al final ya, por ejemplo, en el basilisco lo que hacía era copia, todo el rato. Y claro, en el Procreate, que funciona genial, pero para otras cosas no funciona nada bien, que es cuando haces una copia, si haces haces una copia y luego de esa copia haces otra copia, poco a poco se te va emborronando y se va pixelizando. O pixelando, perdón. Entonces, lo que hacía era siempre hacer copia de la primera, en vez de la última copia que había hecho. Y al final acabé haciendo el pincel y era mucho más, menos trabajoso y no quedó tan mal. De hecho, creo que no se nota la diferencia de dónde está el pincel y dónde está el hecho a mano. Así que, si pueden hacer un pincel para este tipo de trabajos, creo que es mucho mejor. ¿Luz de día o 3 de la mañana? Uy, 3 de la mañana. Pero para salud no. Es malo. Pero 3 de la mañana. ¿Música relajante o un podcast de fondo? Música relajante. La banda sonora de Avatar, ¡buah! Y el folclore así para esto. Bueno, yo es que me pongo música, intento ponerme música que vaya acorde con el tema que estoy tratando. Porque al final me hace como meterme mucho más. Entonces para esto me escuchaba una de gaitas que no veas. ¿Eres más de tenerlo todo muy ordenado o de ser un caos? Bueno, de tener orden dentro de mi caos. Pero soy bastante maniática con el orden. Dime que eres artista sin decirme que eres artista. Creo que tengo todos los pantalones manchados de pintura. ¿Un proyecto abandonado en el rincón? Un podcast que quedó por ahí. ¿La cosa más rara que has utilizado como lienzo? Bueno, los cristales en sí, aunque no es tan raro, pero una piedra. ¿Alguna vez has bebido el agua por error de los pinceles? Sí, muchas. Y no sabe nada bien. ¿Qué es lo más caro que te has comprado y al final no has utilizado? Un teclado para utilizar el Procreate.
Un teclado así chiquitito, con los comandos. No recuerdo lo que me costó, pero está muerto de risa en el cajón. Me parece mucho más cómodo ir clicando directamente. ¿Crear desde la tristeza o desde la felicidad? Es que crear desde la tristeza siempre te da como un punto ahí más profundo. Pero no, aún así creo que me quedo desde la felicidad. Recomiéndanos a algún artista joven. Nayara Arrieta, Melania Verbenas y no sé, yo creo que con esas dos son potentes, así que merece la pena bichearlas. Hala, hazte la promo. Bueno, pues podéis ver la exposición, quedan ya poquitos días, así que aprovechad hasta el día 29 para ver Typical Spanish en el patio de la Gota de Leche. Y seguidme en mis redes sociales también, que es muy importante, en alba.acurrucada en TikTok y en Instagram. Bueno, y estoy empezando a subir alguna cosa por YouTube y espero que pueda subir más. ¡Chao!